en la casa de oración, en donde nos congregamos para poder alabar a Dios, pero lo más importante tiene que marcar la diferencia en la palabra del Señor. Eso es lo más poderoso que hay en un servicio racional. Amén, así que me alegra de verle en esta tarde, a nuestros pastores, ver a nuestros hermanos, a los niños, aquellos que faltaron. Dios me los bendiga a ellos también, que Dios también sea con ellos, bendiciéndole su hogar. Faltó mucha membresía, alrededor de 100 personas faltaron, estaba pensando yo, y faltó mucha, pero con lo que hay vamos a hacer la fiesta igual. Amén. Vamos a la palabra, ¿le parece? Amén. Vamos a la palabra entonces. Vamos a los libros de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Y luego nos vamos allá a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Agradecería un vasito de agua. Jeremías capítulo 6, versículo 16, versículo 17. ¿Lo han encontrado? Vamos a darle entonces comienzo y lectura en el nombre de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén a la palabra. Así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Paraos en los caminos y mirad. O sea, ¿qué nos enseña la palabra? Debemos de parar y mirar, observar y preguntar por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él. ¿Dónde debemos de andar? Por el buen camino de Dios. Amén. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánto creen que dentro de usted hay un alma? Más dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Versículo 18 y último. Por tanto, id, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Vamos a Hebreos capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo han encontrado? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creen que eso es verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, muy poderosa. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuánto creen que somos tripartitos? Cuerpo, alma y espíritu. Las coyunturas, o sea, quiere decir los huesos y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tome su asiento, Dios de paz me los guarde, me los bendiga, hermano. Le ruego su atención a la palabra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bien. Como subtítulo al mensaje de esta tarde, vamos a ponerle la palabra atesorada nos lleva a la salvación. Ese va a ser el tema de hoy. Digamos todos juntos, la palabra atesorada nos lleva a la salvación. ¿Cuánto le damos palmas de alabanza a la palabra? Amén, por eso. Bien, hermanos, amados, hermanas, hermanos, linda congregación, Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos en un periodo muy crítico, ¿cierto? En donde la palabra del Señor está siendo muy pisoteada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos encontramos en un tiempo en donde el mensaje, el evangelio del Señor está siendo vituperiado tanto por el impío
por el gentil y por qué no por el cristiano. O sea, la palabra de una y otra forma está siendo blasfemada, está siendo pisoteada. Por tanto, todavía hay hermanos que no encuentran la palabra. Jeremías capítulo 6, versículo 16, 17. Hebreos 4, 12. Y bueno, hermano, entonces nos encontramos en los tiempos últimos, en donde la venida del Señor está a punto de acontecer. Y sabemos, hermanos lindos y queridos, que el Señor aparecerá. Pero nosotros nos hacemos preguntas del por qué Él no viene. Es porque claramente Dios sabe que hay personas que tienen que arrepentirse. Hay personas que tienen que volver a su casa. Hay personas que tienen que volverse a congregar. Hay personas que tienen que conocer a Cristo, al Hijo de Dios. Abrir sus labios y reconocerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que Dios no viene todavía. Pero obviamente que Cristo nos dejó claras advertencias a nosotros como cristianos que la venida del Señor iba a acontecer. Y la palabra en los libros de evangelios de Lucas, en Mateo, nos enseña, hermano amado, nos hace un resumen. ¿Cómo vamos a conocer cuando Cristo aparezca? O antes de que Él aparezca, ¿cómo vamos a saber? Claro, su palabra dice, vamos a oír rumores de guerra. Vamos a ver peste que nunca hemos escuchado, que nunca hemos visto. Donde su palabra también dice que el amor de todos, de muchos, se enfriará. Tanto en el mundo y tanto en la iglesia. Creemos que el amor de muchos se ha enfriado. Se ha enfriado el amor en los padres. Se ha enfriado el amor en los hijos hacia los padres. Su palabra dice que, por tanto, nosotros, dice su palabra en los libros de Tesalonicenses, cuando veamos estas cosas, erguíos, levantar nuestra cabeza y decir que la redención está cerca. Quiere decir la palabra del Señor, hermano amado, que Cristo aparecerá y que cada día las consecuencias del pecado acarreará consecuencias para la iglesia, siempre y cuando la iglesia no esté en oración. En delante compartía un video sin salirme del mensaje, no sé cuánto lo vieron, pero me impactaba, y esto claramente es un tema de la actualización, algo que está pasando ahora en esta semana, ahora, hermano amado, me complicaba un poco el tema porque la iglesia va a entrar a un juego, a un papel fundamental en estos tiempos. Ahora, ¿por qué la iglesia está siendo perseguida? Ahora, ¿por qué los mundanos, los impíos, esos presidentes están en lo cierto? Porque no conocen a Dios, no tienen a Dios, le da lo mismo el tema de la evangelización a ellos. Es una presa fácil para el diablo para inculcar en la mente de ellos, de estos grandes hombres, amazones. El diablo para ellos es fácil para poder, ¿no es cierto?, contrapesar, para herir, perseguir a la iglesia. Y podemos ver, hermano amados, que el evangelio, como se lo decían delante, está siendo muy pisoteada y la palabra del Señor está siendo perseguida. Vemos, hermano amados, que quieren eliminar el Nuevo Testamento. Conversaba con mi esposa en delante sin salirme de la palabra. Ella me preguntaba si van a eliminar la Biblia, la Reina Valera 1960. Yo le decía que no la van a eliminar. Obviamente que no, pero pasa que van a eliminar la versión del Nuevo Testamento. Quiere decir, todas las versiones las quieren eliminar, tanto la Reina 1960, la NTVI, la traducción lenguaje actual, todas estas Biblias que han sido de bendición quieren concluir y cerrar el Nuevo Testamento. ¿Y por qué quiere cerrar el Nuevo Testamento? Porque según los judíos, según los protestantes, según los homosexuales, para el Nuevo Testamento, para ellos es como algo antiguo, es algo que suena como legalismo. Pero yo no hablo de legalismo en esta tarde, yo hablo de la palabra, lo que Dios manda decir a su pueblo. Por eso usted, hermano amado, si usted no le toma el peso a los videos, a los mensajes, y usted no siente nada, no siente preocupación por lo que está sucediendo, empieza a preocuparse. Amiguito, amiguita, tiene que preocuparse de los acontecimientos. Si a usted le da lo mismo, mire las cosas que están enviando, debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque su palabra dice erguíos, porque Cristo aparecerá en cualquier momento. Por eso, hermano amado, usted tiene que defender la palabra, usted tiene que cuidarla, usted, hermano amado, tiene que acariciar la Biblia, tiene que leerla todos los días, las 24 horas tiene que leer la palabra, porque la palabra dice que es viva y es eficaz, es más fuerte que una espada de dos filos y que quebranta, rompe los tuétanos hasta quebrantar el alma. ¿Cuántos dicen amén? Y le saca palmas de alabanza y le dice, habla, Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? O sea, estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos malos.
en donde la iglesia en estos tiempos tiene que definirse, tiene que tomar la mancera, en donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que decir sí o no a la viña del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento volamos. En cualquier momento la iglesia desaparecerá del escenario de la tierra. Y ahí tenemos que entrar nosotros. Ahí no en el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos lo creen? Más conocido como los pentecostales, el rapto de la iglesia. Y cuando hablo de fábulas, hablo también, ¿no es cierto?, de personas que han ocupado el mensaje, han ocupado la Biblia para hacer fábula, para hacer ganancias deshonestas. Ahora vivimos en un tiempo, hermano amado, de modernización, en donde, ¿no es cierto?, líderes, hombres, se le para la antena, como se puede decir, hermano amado, y buscan el cargo de ser pastor. ¿No es cierto? Quieren tener el privilegio de poder levantar una casa de oración, que no es malo, gloria a Dios por eso. Una cosa es el llamado y otra cosa es no ser llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y si hay personas, hermano amado, que no son llamados por parte del Señor, agarran la Biblia, la que nosotros tenemos, y sacan un texto fuera de contexto para hacerle un pretexto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para hacer, ¿no es cierto?, aprovecharse de las ovejas, para aprovecharse de las almas, para aprovecharse de los hermanos de la iglesia humilde, sacan esto, hermano amado, para aprovechar y sacarle la última moneda de su bolsillo. O sea, tenemos como cristianos, Dios nos demanda a guardar la palabra, pero también atesorarla, también escudriñarla. Porque si usted no lee la palabra, fácilmente va a ser una presa fácil para el diablo. Es que yo vivo mi vida cotidiana, me da lo mismo los avisos, me da lo mismo si me dicen si vamos a orar, no, que la vean ellos, nomás yo me la arreglo solo. Eso, hermano amado, ¿sabe lo que va a provocar? Una muerte espiritual en tu vida. Cuando Cristo aparezca, difícil que usted se vaya con Cristo. Porque tenemos que tener la palabra atesorada en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces estos hombres ocupan la palabra para ganancias deshonestas, para distorsionar las escrituras. Por eso nosotros, y me encargo, hermano amado, que por favor usted, cuando oyamos la palabra, quédese con el mensaje, guarde las enseñanzas, guarde las doctrinas, guarde las enseñanzas bíblicas que se le está enseñando, hermano amado. Por eso que, hermano amado, vemos iglesias desordenadas, vemos iglesias con sus perspectivas todas desordenadas porque no entienden nada de mensaje. Pero alaba a Dios porque acá hay una iglesia que se somete. Hay una iglesia que le dice, sí, Señor, habla, tu palabra es así. Por eso le damos gracias a Dios, porque aunque el diablo quiera perseguir la palabra, quiera perseguir la iglesia, hay una iglesia viva, defenderá la palabra de Cristo. Por eso que vemos iglesias liberales, vemos iglesias, hermano amado, que llevan una vida cotidiana espiritual, mundanal. Por eso que en estos tiempos vemos hermanos que hay que obligarle para que puedan congregarse. Vemos, hermanos, hermanas, iglesias que, hermano amado, gloria a Dios porque Dios les ha dado una estructura material a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe lo que cambia la diferencia? Es cuando esa iglesia marca la diferencia en la presencia. Es cuando hacen la palabra. Es cuando hay enseñanza bíblica en la palabra. Recordemos en el mensaje anterior que Él nos enseñaba la palabra, que podemos adorar a Dios 3, 4, 5 horas, 6 horas. Y si no hay danza, vamos a seguir adorando. Eso es un poco complicado porque si no hay palabra, no se le da oportunidad a la palabra, estamos haciendo mal la pega. Gloria a Dios para siempre. Pero a todo esto, hermano, hay un gran peligro, no tan solo para los que se burlan. Porque claro, cada día el mundo, nuestros vecinos se burlarán de nosotros. ¿O no? Amén. Amén, si eso es verdad. Para todos hay un gran peligro, no tan solo para los que se burlan, aquellos impíos, aquellos gentiles. Para ellos hay un peligro porque claramente ellos odian la palabra. Si no, el peligro es para aquellas personas, escúchelo bien. El peligro más terrible son para aquellas personas que conocen de Dios, pero no hacen la voluntad de su Padre. ¿Sabe por qué? Porque el impío gentil tiene oportunidad de arrepentirse. Porque no conoce a Dios. Escucha el mensaje, se arrepiente, se le sale su venda espiritual y dice, gracias Señor porque lo que estaba haciendo me estaba burlando de su palabra. Gracias por darme una oportunidad. Hoy me arrepiento y quiero ser una nueva criatura en Cristo. Pero el que corre peligro es el cristiano, entre comillas.
¿Por qué? Porque esa persona cristiana, ese hombre, hablo de mujer también, conoció la palabra. Esa persona disgustó de la presencia de Dios. Hermano amado, sintió el privilegio de sentir la carencia. Vio la mano extendida de Dios sobre su hogar, sobre su familia. Ahora el peligro es apartarse de Dios. El cristiano corre más peligro. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros hay un alma. Y esa alma no la pagó cualquier persona. Esa alma que usted tiene, que yo no la conozco, porque nosotros los vemos cara, carne, ¿no es cierto? Pero detrás de usted, dentro de usted hay un alma. Y esa persona que lo pagó fue Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Y esa es la alma más valiosa que Cristo pueda tener en sus manos. El alma que nosotros tenemos, hermano amado, es algo más preciable, es algo que puede costar muy caro si usted se va y retrocede. Por eso, pueblo del Señor, tenemos que afirmarnos en Cristo. Esto es hora, ¿no es cierto?, de decirle a Dios: fundamentame en tu palabra, enséñame tu palabra. Es tiempo de decirle a Dios: Dios mío, ayúdame a guardar, a atesorar la palabra que se me predica, que se me aconseja. Es hora de decirle a Dios: Dios, fundamentame en tu palabra para poder estar en los tiempos peligrosos, estar preparado. Por eso que a todos hoy en día corren gran peligro el gentil, el impío, pero sí tienen una oportunidad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que conocen a Dios? Claro, porque el impío tiene oportunidad de arrepentirse, ¿cierto? Pero el cristiano que si sabe y no hace lo bueno, cuenta tendrá que hacer delante del Dios Todopoderoso. Porque a Dios nada se le escapa. Dios, hermano amado, anota todo. Lo que enseñábamos el día domingo, ¿de qué se trataba el mensaje? De las buenas obras, de las buenas actitudes, de cómo servimos el agua, con qué intención. ¿Se acuerda del mensaje? Vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Nuestras intenciones van a ser probadas. Ahora en Jeremías capítulo 6, versículo 16, versículo 17. Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot, para que aprendamos de Jeremías un poquito. Jeremías era de una nación muy pequeña llamada Anatot, que estaba cerca de Jerusalén. Su padre era un sacerdote. Todavía era muy joven cuando Dios le habló a Jeremías. Pero la diferencia es que Dios le habló a Jeremías de una forma especial y lo envió a proclamar el mensaje a los israelitas. ¿Cuánto les gusta evangelizar allá afuera? ¿Cuántos creen que el púlpito mejor está allá afuera, no está acá adentro? ¿Cuántos creen que el mensaje hay que llevarlo afuera? O sea, Dios envió a Jeremías a proclamar el mensaje. ¿A quién? A los israelitas. Y esto lo hizo por un máximo de 40 años. O sea, le costó casi toda la vida a Jeremías proclamarle, predicarle a los cabezaduras de Israel y anunciarle de que adoraran a Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías estuvo 40 años predicando, durante los cuales fue obediente al Señor Dios. Ahora Jeremías anunció el mensaje de Dios en el reino de Judá. Cuando estudiamos la palabra de Jeremías, podemos comprender y saber a la comprensión lectora que Jeremías predicaba del reino de Judá, cuya capital en Jerusalén, y que él decía que era la ciudad que se encontraba en el templo de Dios hacia la parte de Palestina. Gloria a Dios para siempre. O sea, Jeremías, hermano amado, predicaba de las buenas aventuranzas de Dios, predicaba del reino de Dios. Pero cuando empezamos a escudriñar Jeremías, ¿sabe, hermano amado? Jeremías también habla un tema escatológico de lo que va a pasar con Israel al fin de los tiempos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Dios no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios mandaba. El pueblo de Dios no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios mandaba. Quiere decir, sino que adoraba a dioses de otras naciones, desobedecían a Dios, se mostraban rebeldes, y por esa razón Dios le pide a Jeremías, escuche bien, que ayudara al pueblo a darse cuenta que iban por un mal camino y que Dios tarde o temprano lo iba a castigar. O sea, a lo largo de la vida, Jeremías se preocupó por el pueblo, le predicó, le advirtió de que si no iban por un buen camino, Dios lo iba a castigar. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien, más que claro, ¿cierto? Y Dios le pide a Jeremías que le ayudara al pueblo a que abriera sus ojos y que abriera sus sentimientos, su corazón a adorar a Dios. Al darse cuenta que iban por un mal camino y que Dios tarde o temprano lo iba a castigar, iba a correr el dolor sobre ellos. Ahora Jeremías, en muchos mensajes, Jeremías hace alentar al pueblo a obedecerlo, a amar a Dios verdadero.
Y Dios le hacía un énfasis a Jeremías y que le dijera a Jeremías al pueblo que no quería a dioses babilónicos. Número 2, que destruyeran la nación ni que ni sufrieran el castigo de Dios. Pero finalmente Dios castigó al pueblo de Judá, hablo del pueblo de Israel, porque no hizo caso a la voz de Jeremías y a la palabra de Dios. O sea, es un poco de miedo en no obedecer la voluntad de Dios, en no obedecer a la voz de Cristo. Es complicado en no decirle, Señor, es verdad, he cometido un error, he sido falto a tu presencia. El mensaje me ha hablado de una y otra forma y no soy capaz de recapacitar, pero hoy estoy aquí, siendo un siervo inútil, como dice su palabra, aunque hiciéramos todos siervos inútiles, somos. Y sabe, para nosotros como cristianos, porque nosotros, aparte de estar ya en el tiempo de la gracia, pero eso ya se va a terminar, ¿cuánto lo creen? Porque ya nos vamos a nuestro nuevo hogar. Hermano amado, nosotros mientras estemos acá, tenemos que decirle a Dios, háblame por tu palabra, enséñame a agachar el moño cuando me corrigen, enséñame por tu palabra para andar en tus caminos derechamente, enséñame por tu palabra para poder ser sabio en tus caminos. Por eso que hoy vemos los templos hombres y mujeres desobedientes, hermano amado, que todo lo critican, que nada le gusta. Vemos a personas que si tú le aconsejas 1, 2, 3 veces, 4 veces, no entienden, es porque el mensaje no está siendo atesorado, no ha hecho caso a la voluntad de Dios. Y es lindo tener hermanos cuando obedecen a la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque usted no se calienta la cabeza, a usted no le salen canas verdes. ¿Sabe? Porque usted, aparte de preocuparse en la iglesia, disfruta más la familia. ¿Sabe que la iglesia muchas veces, hermano amado, así estamos nosotros llenos de orgullo? Porque somos soberbios, somos altarenos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que muchas veces tenemos estas cualidades, somos orgullosos. ¿Y qué me viene a corregir esta persona? ¿Y qué se cree porque tiene menor edad, porque yo soy mayor o porque él es mayor y yo soy menor? Porque hay mentalidades diferentes. Porque en los corazones hay soberbia. Muchas veces somos altareros. Somos insoportables ante la presencia de Dios. Contra más te dicen a ti, busca de Dios, lee la Biblia, menos hace caso. Porque muchas veces Dios nos ha hablado de una y otra forma que arreglemos nuestra vida espiritual, nuestra manera de vivir, que andemos conforme a la palabra, pero no hacemos caso. Ahora, ¿qué hay que hacer con esta persona? Fácil, hermano amado. Dele el saludo y chao y nada más. Nada más. Gloria a Dios. No se coma el amén, hermano. Y cuando hacemos caso a la voz de Dios, nuestro propio pecado trae y traerá consecuencias si no hacemos caso. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido al Dios de la palabra. ¿Cierto que sí? Y cuando leamos Jeremías 16, 17, y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cierto? ¿Cuál será la senda antigua? Estoy hablando de los himnos pentecostales, claro, eso es muy lindo. ¿Pero qué estamos hablando de la senda antigua? Y no estoy hablando de, hermano amado, de que usted se empieza a vestir con falda, no. Estamos hablando de otro tema de la senda antigua. La senda antigua es volver a amar a tu hermano. Es no despreciarlo. ¿En qué podemos hablar de la senda antigua? En volver a tener amor por la obra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y allá iré descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos por ella. O sea, era tan porfiado Israel que decían ellos, no vamos a andar por ella. Y ahí Jeremías dice, puse también sobre vosotros atalayas. Quiere decir que Jeremías puso hombres rectos delante del pueblo para que ayudaran al pueblo a seguir un buen camino. Y que los atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta. Y dijeron ellos, mira el pueblo egoísta. ¿Qué es lo que dijeron? No escucharemos. Por tanto, hoy naciones y extended congregación lo que sucederá. O sea, una advertencia. Ahora, ¿qué es la senda antigua? Cuando los altares se derramaban en lágrimas, corazones quebrantados.
Cuando usted predicaba un lindo sermón, no tan así como elocuente como ahora, pero un mensaje, hermano amado, que lo predicaba una persona, una mujer humilde, todos entraban a arrodillarse, a quebrantarse, porque había temor a la palabra. Ahora es difícil, hermano amado, ver personas que se doblen sus rodillas a este lugar. Y aunque cuando tú le hablas, tú le adviertes por la palabra, no se saca ni una lágrima, hermano, siquiera por la palabra. No sienten temor cuando tú le predicas. Los predicadores se sacan la garganta, hermano amado, afónico, diciéndole, amigo, hermano, hace esto, pero ellos no entienden. No son capaces de levantarse de su silla y venir a quebrantarse. Es que no, es que mi hermano me va a mirar. Es que el predicador puede decir, pero otra vez la misma persona, no. Dios nos libre de eso. Pero ¿sabes qué? Es lindo arrodillarse a la planta de Dios cuando la palabra nos descubre. Tenemos que volver, hermano amado, a los altares cuando se derramaban las lágrimas. Donde el poder de Dios se movía a tan solo a la primera alabanza, el poder de Dios se derramaba. En donde entonábamos el cántico número 1, el himno número 1, y los cánticos, hermano amado, los elevaban al tercer cielo para poder derramar nuestros corazones. Ahora 1, 2, 3 alabanzas y no pasa nada con el pueblo, no sienten nada, porque la palabra no está en ellos. La palabra no está incrustada en su mente. Vienen hermano amado, discúlpeme, pero lo voy a decir. Vienen a puramente a perder el tiempo, a sentarse, a calentar la silla. Pero su presencia está más muerta, hermano amado, que los valles de huesos secos. Es porque no buscan de Dios, no buscan de Dios, hermano amado, porque no son capaces de leer la Biblia. Tú le preguntas un texto, no lo saben. ¿Dónde quedó la palabra pasada? No lo saben. Porque perdiendo el tiempo, hermano amado, uno predica, la mujer predica, los hermanos, los líderes predican y te vas tal como estás. ¿Dónde está la palabra que Dios te está predicando en todo estos tiempos? Podemos predicar más de 15, 20 mensajes de doctrina, pero si tú no la tienes en tu corazón, de nada nos sirve. Difícil que nos vayamos con Cristo. Difícil que nos vayamos con Cristo, hermano amado, si no hay oración, si no buscáis en tu casa, tu hogar. Si no le decía a tu hijo, busquemos del Señor, hermano amado, aquí aparentamos una cosa y afuera somos otra cosa. Es porque no hay palabra, no atesoramos la palabra de Dios. Pero cuando nosotros atesoramos el mensaje, la Biblia en nuestro corazón dice la palabra, empieza a quebrantar nuestra alma y se revientan los tuétanos espirituales. Lo muerto sale y lo vivo sale para arriba. Y cuando tú tienes la palabra, dice amén, sí Señor, habla. Y cuando hablamos de la senda antigua, tenemos que también hablar de arrepentimiento. Gente que le dolía ofender a Dios. O sea, hermano amado, yo creo que estoy hablando en una iglesia pentecostal en esta tarde. Cuando yo hago, no sé usted, yo creo que usted tiene alas en esta tarde. Pero cuando yo ofendo, peco en algo, cualquier cosita, viene un temor a mí. O hermano amado, aunque usted no diga insolencia o se le cayó el cassette, porque pienso yo que usted no dice insolencia. Si aquí, hermano amado, vamos a descubrirlos nomás. Pero, hermano amado, cuando ofendemos a Dios, no sé, yo lo siento así, pero yo tengo temor. Porque sé que Dios me va observando. Sé que a mi lado va el ángel de Jehová. Y su palabra dice bien claro, mandaré al ángel de Jehová para aquellos que le temen. No para aquellos, hermano amado, que se fanfarrean la palabra de Dios. Pero cuando tú tienes la palabra, yo tengo el mensaje de Dios, voy por el camino meditando, diciendo, Señor, enséñame, cúbreme con tu sangre, ayúdame a tener temor, porque si usted aparece, yo quiero irme contigo. Es verdad, todos los días yo peco, todos los días fallo, pero hoy en esta tarde usted me dio una oportunidad, y hoy te doy gracias, Dios mío, porque vino una palabra del cielo, texto bíblico, y me dijo, no te detengas ni culpa, yo lavé tus pecados en la cruz del Calvario, siga adelante, yo te doy una oportunidad nueva. ¿Cuántos le han fallado en este día? Yo soy el primero. ¿Cuántos le han fallado al Señor en esta tarde? ¿A cuánto, hermano amado, se le ha caído el cassette? Dígalo. Arrepentido cuando la gente le dolía ofender a Dios. Ahora, claro, le ofendemos a Dios. Si te acuerdo, ni me acuerdo de ti, Dios. Pero hoy, hermano amado, está más que claro que un día estaremos delante de Dios, dando cuenta por lo bueno, por lo malo. Gente que cuando llegaba la tentación no quería pisotear la sangre de Cristo. Por eso, hermano amados, para volver de nuevo al inicio de la palabra, por eso vemos iglesias pisoteando la palabra del Señor. Porque cuando llegaba la tentación,
Nosotros le pedíamos a Dios de su ayuda, ¿cierto? Y ahora cuando viene la tentación a nuestra vida, no, no está mi hermano, no está mi pastor, no está mi pastora, no está nadie. Ahora lo voy a hacer nomás. Pero ¿qué pasa con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros, que nos lavó, nos perdonó, nos remedió de pecado y hoy estamos aquí? ¿Qué pasa con la sangre de Cristo? Gente que lloraba por las almas perdidas y no había que llamarlos al altar. Gente que lloraba por las almas perdidas. Ahora, si usted no se duele por un alma, hermano, empieza a preocuparse. Si a usted no le gusta salir a predicar, hermano amado, empieza a preocuparse. Si a usted, hermano amado, no le gusta la evangelización, empieza a preocuparse. ¿Sabe? Yo se lo voy a decir, hermano amado, pero este es un buen consejo que le voy a decir. Nosotros cuando oremos, dejémosle los problemas a Dios. ¿Saben? Nuestra oración que debería de ser todos los días es orar por las almas que están allá afuera que no conocen a Dios. La enfermedad de Dios ya la tiene. Mi necesidad de Dios, Dios la tiene en sus manos. Los trabajos Dios me los tiene ya en sus manos. A nosotros nos tiene que interesar, hermano amado, de poder doblar nuestra rodilla y decirle a Dios: Dios salva a mi vecino, Dios salva a los que están en los hospitales, Dios manda evangelistas, manda pastores, manda iglesias en las calles para que las almas lleguen al pleno conocimiento, al arrepentimiento de tu palabra. Esas son oraciones que a Dios le encanta, orar por un alma que Cristo la compró en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué sos egoísta tú, hermano amado, cuando Dios te salvó? ¿Y qué pasa con el que está allá afuera? ¿Qué pasa con el vecino que están peleando con su señora mientras sus niños, hermano amado, están debajo de la mesa donde el diablo está haciendo y deshaciendo? Y tú sentado en este lugar, debatiéndote, mordiendo los dientes, haciendo todo mal, criticas todo mal. ¿Qué estás haciendo tú por un alma que está allá afuera? ¿Qué estás haciendo por tus compañeros en la universidad? Pero hay gente, hermano amado, que hay que rogarle a la gente que viva la palabra. ¿Cuál es la senda antigua? Es la palabra. Si estos grandes presidentes de Estados Unidos quieren eliminar el Nuevo Testamento, no lo van a poder difícilmente, fácilmente. Ellos no lo van a poder. Porque hay almas que tienen que leer la palabra todavía. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? Es la palabra de Dios, es la Biblia, la cual nos lleva en sabiduría, nos lleva en entendimiento, pero también en santidad. Y no en la mundanalidad. O sea, en esta tarde tenemos que elegir por cuál camino quieres irte tú. ¿Irte por el angosto o irte por el ancho? Que Dios nos libre de lo que estamos pensando en esta tarde. Me voy por el ancho nomás, cosa mía. Tenga cuidado, hermano, lo que está pensando en esta tarde. Porque no sabes si tú la muerte puede tocarte en esta tarde. Por eso sé un agradecido de Dios. Dale gracias a Dios. Porque Dios, hermano amado, aun siendo pecador todos los días, Dios te dio una oportunidad para congregarte, para alabar a Dios, para oír mensaje y decirle: Dios, háblame por tu palabra. Por eso, hermano amado, uno ya está cansado de mimar a los hermanos diciéndole palabras bonitas. ¿Sabe? Porque si tú le predicas a los hermanos: siga adelante, Dios te bendiga, Dios te ama, ¿qué vas a criar un cabrito chico dentro de la iglesia? No, tú tienes que advertirle la palabra tal y como es. Para concientizar los sentimientos, y el que quiere ser corregido dirá amén a la palabra. ¿Cierto que sí? El que quiere ser corregido dirá amén a la palabra. ¿Sabe, iglesia? Aquí no queremos cabros chicos, ¿cierto que sí? ¿O no? No. Necesitamos hombres y mujeres que amen la palabra, que también quieran servir en la obra de Dios. ¿Qué sacamos tener 50, 40 personas dentro? De las 40, 50, 2 personas quieran trabajar en la obra del Señor? Es algo ilógico. Necesitamos trabajadores, no calentadores de silla, obreros en la viña del Señor. Gloria a Dios para siempre, que quieran servir la obra del Señor. Porque si tú le sirves a Dios, ¿qué vas a ganar? Una corona, un galardón, un puesto allá en la mesa. Tendrás el privilegio de verle a Dios cara a cara. Tendrás el privilegio de besarle los pies a Cristo, a nuestro maestro, a nuestro profesor espiritual en doctrina, enseñanza. Tendrás el privilegio de acariciar sus cabellos. Tendrás el privilegio de verles las manos donde fueron clavados esos grandes clavos. Tendrás el privilegio. Tendrás el privilegio, hermano amado, más adelante en el milenio, abrazar animales que no podemos abrazar. Tendremos el privilegio de jugar con ellos.
Tenemos el privilegio de ver a nuestros familiares, hermano amado, con otra conciencia. Gloria a Dios por eso. Por eso no me cabe en la cabeza, hermano amado, las señales están cumplidas. Todo está a la luz de la palabra y no lo entra ningún temor por nuestra vida en nuestro corazón. De decirle, Señor, es verdad, he sido julero para servirte, he sido falto para servirte. Empieza a corregirme, empieza a sacar las raíces, empieza a sacar las cosas que hay en mi vida para irme contigo. Por eso que vemos iglesias muertas en estos tiempos, mega iglesias muertas, un desorden terrible dentro de la iglesia. No se sabe si el coordinador está predicando, que el coordinador predica como 2 horas y después le dan mensaje 20, 15 minutos. Hablan de doctrina y no saben de doctrina. Hablan de danza y no saben danzar en el espíritu. Dicen amar a su hermano y no lo aman. Eso es mentira del diablo. Así ha llegado la iglesia en estos tiempos. Iglesias se han modernizado, no lo digo en poder tener algo maravilloso, un plasma dentro de la iglesia no es malo, pero ¿saben lo que han perdido? Lo primordial es la amistad y el amor hacia su hermano. Acá podemos ver, hermano amado, carácter, podemos ver lindo, hermano, en este lugar, pero no conozco tu corazón, no conozco tu vida, no sé cómo lo están mirando ahora. Y cuando nosotros tenemos temor a la palabra, empezamos a decirle a Dios, Señor, enséñame. Enséñame a ser un ejemplo dentro de la iglesia. A que cuando venga un joven deja de ser un ejemplo para ti, Señor. Para que ese joven no se vaya. Porque es fácil, ¿sabe qué? Es fácil echar personas en un cagüín, en un chisme, es fácil. Total, el pastor lo viene a arreglar después. No, Señor. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Cuando habla de parad en vuestros caminos, ahí usted tiene que invitar al Espíritu Santo. Invítelo a Él. Llámelo. Y si está perdiendo, hermano, en el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, llámelo y dígale, Señor, Espíritu Santo de Dios, llévame a la santidad. Ámelo, ámelo al Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os sabrá saber lo que ha de venir. Juan 16, versículo 17, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. O sea, ¿le ha tomado el peso al Espíritu Santo en la tierra a usted o no? No, si amamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No, bien por eso, bien, no niegan el Espíritu Santo. Pero si yo te dijera, ¿está el Espíritu Santo realmente en tu vida? Muévete en mí, Espíritu Santo. Oh, gracias. Estamos en la verdad, estamos en la enseñanza, en la doctrina. ¿Tiene Espíritu Santo? ¿Tienes presencia de Dios en tu vida, en tu corazón para decir, amo al Espíritu Santo? Porque si lo amas, se notaría ya. Si tienes al Espíritu Santo, si lo amas, tienes que demostrarlo, amigo. Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar que ama al Espíritu Santo en los problemas, en las dificultades, en las traiciones, es cuando ya sientas que ya no das más en los caminos, es cuando sientes así como le pasó a Pedro que se estaba ahogando. Ama realmente al Espíritu Santo para decir, te amo, Señor. Amamos Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo es tenerlo todos los días, 24 horas, todos los días, los 7 días de la semana, todos los años es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando tú realmente sientas que tiene el Espíritu Santo, empezarás a ver la obra de otra manera. Por eso vemos que la palabra está siendo pisoteada. Por eso que los mundanos hoy dicen, para ir a la iglesia porque veo a esa persona que se convierte y que no, mejor no voy. ¿Por qué, hermano amado? Vemos en nuestros trabajos personas impías que no quieren acercarse a Dios porque ven un mal ejemplo del supuestamente cristiano. Esa persona reflejará del Espíritu Santo de Dios. Difícil, hermano amado. Pero un día vamos a dar cuenta por las almas ahí arriba. Vamos a dar cuenta, hermano amado, donde un día decíamos sí, después no.
A Dios nada se le va a escapar, hermano amado. Pero es tiempo de poder guardar la palabra. Es tiempo de defenderla. Es tiempo de guardar nuestro testimonio. Las señales están cumplidas, pueblo del Señor. Dios de una y otra forma está advirtiendo a su, no voy a decir profeta, pero Dios de una y otra forma está levantando hombres y mujeres para advertirle al pueblo del Señor que se guarde, que empiece a orar por sus hijos, que empiece a orar por sus hogares. Y la iglesia linda, linda, regalona del Señor no duerme, hermano, duerme, se levanta a las 12, no ora una vez al día, no lee la palabra, no dice, Señor, háblame a mi vida, Señor, habla a mi corazón para buscarte, despiértame en la madrugada. Pero nos vamos con el Señor, levantamos nuestras manos, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Pero cuando el Señor toca tu puerta, ¿qué pasa contigo? Difícil que nos vayamos con Él. Pero en esta tarde vamos a decirle al diablo, hermanos amados, que nos vemos que irnos con Cristo. Nos vamos con el Señor, cueste lo que cueste. Pero para eso usted y yo tenemos que buscarle de corazón. Por eso, hermano amado, en estos tiempos que la palabra del Señor, su Biblia, usted que tiene en su manito esto, muchas personas lo han pisoteado. Aparte de lo LGTBI, del feminismo, ellos odian la palabra de Dios. Ahora este presidente Donald Trump, disculpe, Biden, quiere eliminar la Biblia. Yo se lo decía el otro día, pueblo del Señor, mientras Dios nos dé la oportunidad, nuestra linda y querida nación, tenemos que predicar. Tenemos que salir a las calles. Muy pronto la iglesia no podrá tener la misma libertad como lo tenía antes. Muy pronto la iglesia no tendrá el privilegio de hacer campaña evangelística allá afuera. La iglesia será perseguida, y no estoy hablando que lo van a degollar, no, pero de una y otra forma vamos a echar más adelante, echar de menos nuestro servicio, en congregarnos, en visitarnos, en tener una Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se está encargando en perseguir a la iglesia. Pero en esta tarde le voy a dar una bofetada al diablo. Aunque él, hermano amado, empiece a seguir la Biblia, empiece a seguir su palabra, nosotros como templo del Señor, ¿sabe dónde tenemos la palabra? En nuestro corazón incrustada. ¿Sabe por qué? Nos pueden quitar la Biblia, nos pueden quitar las hojas de la Biblia, pueden disminuirla de los gobiernos, pero la palabra de Cristo está en mi corazón. Por eso usted empieza a guardar los textos bíblicos en su corazón, porque cuando esté en tristeza, esté en agonía, usted empieza a decirle al diablo, la palabra de Dios dice así, la palabra dice de esto, la palabra de Dios dice. ¿Y sabe por qué? Ahí entonces el Satanás conocerá de que si realmente tienes la palabra en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Por eso en esta tarde vamos a defender la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso ahora es el tiempo, hermano amado, de cuando vengan almas nuevas, usted no confíe mucho en esa persona. Tenemos que observarlo, tenemos que verle su perseverancia, tenemos que mirarlo, tener cuidado con qué intención vienen. Usted tiene que usar el discernimiento espiritual, con qué intención vienen a la obra. Pero aunque vengan con intenciones malas, yo sé que más de uno en este lugar tiene presencia de Dios, que Dios le muestra en sueños, que Dios le muestra en visiones. Por eso gracias a las oraciones estamos en guerra, gracias a las oraciones estamos en pie, gracias a las oraciones vemos resultados, gracias a la búsqueda, gracias al esfuerzo, gracias al ayuno, gracias a la palabra, gracias a la doctrina, hoy tenemos resultados. Cuantos sacan palma de alabanza a Dios y le dice al Señor, levanta tu mano y dile, quiero volver a la senda antigua. Dígale al Señor, quiero volver a la senda antigua, quiero volver a tu palabra, quiero volver a tener santidad, quiero tener temor cuando comete un error. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si de algo estoy seguro, hermano amado, que la iglesia, la mayoría en estos tiempos no lee la Biblia. Eso es verdad. Que no se da el tiempo para escudriñarla. Se pasan en Netflix, se pasan en juegos, se pasan en partidos, que yo soy apasionado por esto, que se la pasan en juegos diabólicos, en telenovelas, gente que se conforma con los mismos versículos, los mismos mensajes, teniendo en sus manos a Dios mismo, desechan la sabiduría de Dios. Por eso tú lo ves como tal y como anda. Si no es tan solo tener vista espiritual, tú discernes en la vista nomás y ves cómo anda esa persona. Si busca la palabra de Dios, si lee, si exhorta la palabra, si empieza a averiguar de una y otra forma, tú le sacas el rollo y sabes que en busca de Dios.
Gente que se conforma con los mismos. Gente para más en el celular que en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gente se la pasa más en el Facebook copuchando, averiguando qué pasa con la iglesia, qué pasa con fulano de tal, enterándose de la copucha más que de la palabra. Estoy cansado, hermano amado, de ver iglesias así. Estoy cansado de ver hombres, mujeres, hermano amado, que están metidos en un teléfono averiguando las cosas de su vecino de otra iglesia. ¿Por qué no se meten en la palabra? Ahí está la noticia mejor. Ahí está el muro que necesitamos publicar. Ahí en la palabra le decimos a Dios, háblame. Antes, hermano amado, cuando una persona quería saber cómo estaba la situación de su hermano, esa persona buscaba en oración y Dios le mostraba, hermano amado, lo que estaba sucediendo en un hogar. Antes una persona cuando tenía presencia de Dios, Dios le mostraba cómo una familia estaba pasando necesidad, pero ahora todo se averigua por conversaciones. Volvamos a la palabra. Gente que tiene el ojo cuadrado, tanta pantalla. Gente que le duele la cabeza. Pero ¿sabes por qué te duele la cabeza? Porque estás metido en el teléfono. ¿Sabes por qué te duele el cuello? Es porque está todo el día y no sos capaz de levantar la cabeza para arriba. Vas con el teléfono en la calle, está alumbrando rojo y tú pasas. Porque vas con el teléfono. Me duele la cabeza. Claro, te duele porque todo el día agachado ahí con el teléfono. Y la palabra y la Biblia, esa es la mejor herramienta que Dios nos pudo entregar al hijo de Dios, a la hija de Dios, al jovencito de Dios. Ese es el mejor teléfono espiritual. Es donde encontramos todos los números bíblicos para comunicarnos con Él. Ay, que no tengo trabajo, el dinero es muy poco, sale a buscar trabajo. Si no hay excusa para adorar a Dios, para buscar de Él. Hace de una y otra forma, hace completo, hace venta, pero busca trabajo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Donde la apostasía se ha metido parte dentro de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Primera de Pedro 1, 10, 11. ¿Qué quiere decir este texto? Si alguien me lo puede buscar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que busca la búsqueda, ¿ve? Dios advierte con tiempo. ¿Qué quiere decir este texto? Que los antiguos profetas profetizaban por el Espíritu de Cristo, que estuvo en ellos. Aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque el hombre escribió esto, es la palabra de Dios. Y nadie lo puede negar. Que las escrituras, la Biblia, la que usted tiene en sus manitos, fue inspirada, son palabras inspiradas por medio del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. La Biblia, en latín, tardío, significa biblial. La Biblia, en latín tardío, en el diccionario significa biblial. Y este en el griego significa vivaya o biblial. Literalmente, Biblia significa libro. ¿Por qué? Porque la Biblia consiste en varios libros. ¿Ve que si sabe me hubiese dicho libro? ¿Por qué? Porque contiene muchos libros. Contiene libros canónicos en el caitanismo y también constituye inspiración divina de Dios hacia la humanidad. Y que esto organiza esto se divide en dos partes. ¿Cómo se divide la Biblia? En dos partes, ¿cierto? ¿Cómo se divide? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. AT y NT. La Biblia fue escrita hace 1500 años. O
mucho tiempo. Antiguamente la Biblia se escribía en papiro. Aquellos que les gusta ver películas antigua papiro, ¿qué es lo que es eso? Era un rollo muy conocido por los israelitas, muy conocido por los mártires. Antiguamente la Biblia se escribía en papiro, en rollito, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Era como una hojita, una planta acuática de tallo hueco. Era liso y era de un rizoma aromático, con hojas largas y flores pequeñas. Y se sacaban láminas flexibles para escribir o dibujar, y era muy difícil de escribir, ya que de la misma planta sacaban hojas y escribían, pero se echaban a perder. Y hoy lo compramos a 15,000 pesos en la Biblia. Usted va al Cugat, pilla una Biblia súper barata. Un día lo voy a invitar a mi casa, si quieren les regalo las Biblias que tengo, las versiones. No, si no estoy leseando. La mayoría de cuando tengo dinero, mi esposa sabe los deleites que me doy. Libros, Biblia, diccionarios, comentarios. Porque amo la palabra de Dios. Y cuando tú no amas la palabra, te quedas con la Biblia y no sos capaz de averiguar. Por eso es que vivimos en una iglesia que no tiene conocimiento todavía, y lo voy a decir. Predicamos, hermano amado, pero no entra la palabra a tu corazón, a tu mente. Guarde la palabra. Mi anhelo es verla a usted predicar. Mi anhelo es poder ver que hable las grandezas de Dios. El día de mañana que se pare y haga un sermón, aunque sea de 15, 20 minutos, pero que la presencia esté con esa persona. La gloria a Dios para siempre. Luego que los papiros llegaron a los rollos, que viene siendo el pergamino, que viene siendo más durable, venía de la piel de un animal depilada y sacada por una terción, y por lo tanto era más costoso. Ahora Felipe en Etíope, ellos tenían y llevaban muchos pergaminos. Pablo, cuando mandaba a pedir los rollos, Policarpo discipuló también Juan el apóstol. Todos estos tres mártires, por ejemplo, Felipe, el apóstol Pablo, Policarpo y también Juan el apóstol, que vio las visiones en Apocalipsis, ellos tuvieron una cantidad de rollos en sus cárceles, en sus hogares escondidos allí en las montañas. Ellos tenían cantidad de rollos. ¿Por qué? En los rollos, ¿qué es lo que iba? La inspiración de la palabra de Dios. Por eso que la gracia de Cristo, hasta el día de hoy, la palabra está siendo evangelizada. Hoy usted tiene el privilegio, hermano amado, hermano, empieza a disgustar de estos lindos manjares que se le está predicando, porque vendrá el tiempo que usted no podrá escuchar más mensajes. Estos mensajes a usted se los cobran en otro lado, ¿sabía? Y aquí es gratuitamente, amigo. Enseñanza bíblica. Si usted no le toma el peso a esto, allá usted. Pero tiene que aprender la palabra del Señor. Ellos tenían acceso porque tenían un estatus económico, estos tres personajes. Pablo recibía ofrenda de las distintas iglesias. Por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Pablo era para que fuera un pastor, era para que fuera un diácono, pero él nunca quiso tener un rango. Él recibía ayuda de sus iglesias, recibía ofrenda, recibía informaciones de lo que estaba pasando en la iglesia. Juan el apóstol también tenía una cantidad de rollos donde escribió la cantidad de textos bíblicos en Apocalipsis. ¿Sabía usted que los libros de Apocalipsis, hermano, escribió Juan el apóstol? La visión entregada allá en los cielos, el rollo de Jesucristo de Nazaret. Ellos tenían un estatus económico. Si usted lo empieza a averiguar, claramente que sí. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la gente hoy no le toma la importancia a la palabra que está en sus manos. Porque no son capaces ni de sacarle el polvo a la Biblia. Han despreciado lo que muchos hombres tuvieron que sufrir a causa de la Biblia. La Biblia que usted tiene, hombres sufrieron, dieron la muerte. ¿Y usted la lee en su casa? ¿Por qué? Porque usted y yo no sufrimos las consecuencias que ellos sufrieron. Para usted y yo, ahora no, que no la leamos es otra cosa. En el año 1167, antes de nuestra era, el rey Antíoco ordenó destruir todas las copias. Quiere decir, mire, esto es misterio también. En el año 167, antes de nuestra era, de nosotros, el rey Antíoco mandó a destruir todas las copias de las escrituras hebreas, porque quería poner la religión griega. Y este hombre, ¿qué le pasó? Murió. Pero la palabra siguió adelante. En el año 167,
En la Edad Media, dirigentes religiosos llamaron herejes a aquellos que tenían libros bíblicos y mandaron a destruir los rollos. Y estos líderes murieron, pero la palabra siguió corriendo. Nerón, Domiciliano, Hitler, ellos querían matar a los hombres y mujeres cristianos por tener rollos y libros. Estos hombres torturaban a aquellos cristianos, pero la palabra siguió corriendo. En la nueva era de nosotros quieren eliminar el Nuevo Testamento, quieren hacer despedazar, quieren sacar la Biblia de la iglesia, perseguir la iglesia. ¿Pero qué nosotros le decimos a ellos? Si quieren sacar la Biblia, tendrán las consecuencias de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que con la palabra de Dios no se juega. ¿Cuántos están diciendo que con el evangelio, la obra de Cristo, nadie se puede meter? El diablo puede rechinar sus dientes, cómo acabar con la iglesia. Pero el diablo, hermano amado, tiene que saber que Dios lo tiene con un paralelo. Déjate ahí, quédate ahí, porque todavía hay palabras que tienen que ser predicadas. Hay almas que tienen que ser arrepentidas. Hay almas que tienen que llegar al pleno conocimiento de la palabra. Hay palabras que tienen que llegar a las cárceles. Quédate ahí nomás, porque el Nuevo y Antiguo Testamento es mi palabra, es la espada de Dios. La palabra sigue corriendo. Pueden sacar la palabra de los colegios, pueden sacar la palabra, la Biblia de la universidad, de los trabajos, de incluso de la municipalidad, de todos lados. Pero la palabra ha llegado a las cárceles. ¿Cuántos dicen amén? Ha llegado a los hospitales. Ha llegado, ¿por qué no?, a los campamentos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ha llegado a las poblaciones. Ha llegado a los hogares de cename. Pero también, ¿dónde llegó? Levante su manito y diga: llegó a mi vida. Llegó a mi vida la palabra. Por eso hoy, hermano amado, nos vestimos anticuados, medio chapados a la antigua, con faldita ahí nomás. Pero le damos gracias a Dios, porque lo que el mundo no tiene, nosotros lo tenemos. En la salvación, en la palabra, en la oración, en la búsqueda, que si Cristo viene, nos vamos con Él. Gloria a Dios por eso. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, la Biblia que usted tiene, ¿sabía usted que tiene poder? Tiene poder la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. Mire, escúchelo bien. Primera de Pedro 1, 25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Más que claro que el agua. Mas la palabra del Señor, no es mía, permanece para hasta hoy día miércoles, permanece para siempre, hasta siglo por los siglos. Y esta palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Nosotros andábamos en el mundo, andábamos happy, andábamos felices, éramos, hermano amado, la guinda de la torta, hacíamos reír a nuestros compañeros. Éramos el hazme reír de todos los bailes de la discoteca de los años 80, la onda disco y todas esas cosas que usted no se olvide de eso, de donde Dios lo sacó. Éramos así. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted cayó con Álaca? No, pu. Usted la hacía toda. Usted, cuando decían: ahí viene fulana del tal, él nos va a hacer reír la fiesta. ¿Cuántos decían amén? Avivábamos la cueca, ¿o no? Y cuando estábamos cegados espiritualmente, Dios tuvo misericordia y a Él se le plació de elegirnos del vientre de nuestra madre. Aunque su mamita, su papito lo quería botar, lo botó quizá y lo desechó por ser feo. Pero Dios, no sé qué se fijó en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque me hizo perfecto, hermoso, me hizo lindo. Por eso le digo a mi viejita: tenés privilegio y siéntete orgullosa de tener un hombre así. Difícil tener un hombre así, porque Dios me hizo así. Y así voy a ser, y así voy a terminar. Lindo, hermoso, como Dios me hizo. Y siempre vamos a estar bien, ¿o no? Bien, pues. Bien, ¿o no? ¿Cómo están, hermanos, en esta noche? ¿Seguro? Su cara lo delata todo. Dios llegó a nuestro encuentro, pero llegó por el mensaje de salvación. Y el fundamento instruido tiene que estar sobre vosotros. El fundamento instruido quiere decir la base bíblica, la palabra. Y esto a algunos no les gustan, es que mucha palabra en la iglesia, es que mucha enseñanza, como que me aburro. No, hermano, tengamos cuidado. La palabra es el fundamento instruido para nuestra vida espiritual.
Una cosa que a usted no le gusta leer y se aburre en la palabra, y otra cosa que usted diga, Señor, gracias, usa ese siervo, usa esa sierva, que con ello he aprendido harto, por eso levántalo cada día más. ¿Sabe por qué? Porque apreciamos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos ha enseñado a hacer incluso a este esposo, a esta esposa, a lavarlo los dientes, a lavar la ropa, la palabra, a ser responsable. Se fueron los amén, no se coman los amén en esta tarde. La palabra nos ha enseñado esas cosas, ¿o no? O la palabra te enseña a ti a golpear a tu esposa. O la palabra te dice a ti que tu mujer se vaya a trabajar y tú no. Gloria a Dios para siempre. El fundamento instruido bíblico de la palabra tiene que estar, escúchelo bien, la palabra tiene que estar primeramente sobre los evangelistas, el fundamento bíblico. Sobre nuestros pastores, la palabra tiene que estar en sus vidas, en sus corazones. Tiene que estar en los coristas. Y parece que no estaban porque ya no están. No estaba la palabra fundamentada en ellos. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecen con nosotros. Pero no eran de nosotros, dijo el apóstol Pablo. Porque no estaba la palabra fundamentada, hermano. Por eso ahora hay que poner coristas que le usan. Vamos a encargarnos de eso, que la palabra esté lo primordial ahí. El mensaje bíblico cristocéntrico, que los textos se los sepan, pero de tapa a tapa. Y todos, hermanos, todos tenemos que tener esto, la palabra en nuestra vida. ¿Para qué tener el mensaje? Para tener un desarrollo, un crecimiento espiritual. Yo creo que usted nunca va a estar en la iglesia para estar lavando el baño de la iglesia. Pienso yo que no. Usted tiene que aspirar a cosas más. ¿Cuál es su anhelo, mi hermano Christopher, el día de mañana en la iglesia? ¿Cuál es su anhelo? ¿Le gustaría predicar el mensaje? ¿De desarrollar un sermón? ¿De explicar, de hablar de un personaje de la Biblia, pero que vaya a la presencia con usted de Dios? Son anhelos de él. Mi hermana Carmen le gustan los trabajos humildemente, pero mi anhelo es verla predicar. Ver a cada uno de ustedes trabajando en el Señor, siendo usados por la presencia del Señor, que nuestros pastores se sientan privilegiados de los obreros, de las obreras, de las ovejitas, cómo llevan el mensaje de Dios. Va a aparecer el Señor y pienso yo que no va a acontecer eso, pero estamos clamando, vamos a poner ayuno para que se levanten nuevos predicadores. Gloria a Dios para siempre. Hoy en día hay tantos shows, danzan las vestimentas, hombres sucios y turbados ungiendo. Gloria a Dios para siempre. Segunda de Tesalonicenses, como conclusión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo que entre vosotros, lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todo la fe. Gloria a Dios para siempre. Y cuando habla en el versículo 1 de orar por nosotros, era que Pablo convocaba con frecuencia el apoyo en oración a la iglesia, para que la continuación del ministerio de Pablo, y eso lo confirma en Romanos 15, 30, 32, Efesios 6, 18. Lo habla Colosenses capítulo 4, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 25. En particular, Pablo les pidió orar y que oraran para que la palabra de Dios fuera glorificada y fuera recorrida por todo lugar y que no se dejara de pregonarse con rapidez como ya lo había hecho. Por eso que nosotros pregonamos el mensaje de una y otra forma. Tenemos ahora las redes sociales para poder llevar el evangelio. Por eso tenemos un aparato en este lugar para que, no para engrandecernos nosotros, no, Dios nos libre, pero para que la palabra sea glorificada, para que la palabra corra en distintos lugares. Gloria a Dios para siempre. En el versículo 2, hombre y malo y perverso, cuando habla de esas dos palabras, eran los enemigos de Pablo en Corinto, donde ministraba durante el tiempo el que él escribió, lo cual estos hombres eran violentos. ¿Ves que no es de esperar personas violentas de repente en la iglesia, agresivos? Eso ya es común ver ahora. Un poco más las camisas ya a manga para arriba, ¿no? Eran los enemigos de Pablo en Corintios, donde ministraba durante el tiempo en el que escribió, lo cual estos hombres eran violentos, eran agresivos a la oposición al apóstol Pablo y a la palabra de Jesucristo.
Eso lo habla en Hechos, capítulo 18, versículo 9, versículo 17. Como conclusión del mensaje, hermano amado, ¿cuántas veces hemos tenido que padecer por causa de la palabra? ¿Cuántas veces hemos tenido que padecer por causa de la palabra? Pero por causa de la palabra sí. O sea, tenemos que sufrir. La palabra que predicamos vamos a tener que ponerla por obra. Si sufrimos, tenemos que hacer la palabra y estar ahí. ¿Cuántas veces hemos tenido que padecer por la palabra? Y cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando estamos ya con el lazo en el cuello, ahí nos acordamos de los mensajes. Ahí parece que buscamos más de Dios. Ayunamos como antes no lo hacíamos cuando estábamos en las luchas. Buscamos más de Dios. Y cuando estamos viendo la muerte, Señor, ahora sí me pongo las pilas. Por la palabra, ¿a cuánto le ha pasado, pero verdaderamente que ha sido mirado en menos? Por la palabra, por decir la verdad. Ha sido mirado en menos. Hemos sido mirados en menos por decir, hermanito, hermanita, por favor. Al bolsillo el consejo. Por hacer la palabra. ¿Cuánto han sido menospreciados por tener compresión lectora baja? Yo soy el primero. Da lo mismo, hermano, si tú no sabes leer bien la Biblia, sabes lo que tiene que estar en tu corazón, entendimiento, sabiduría. Con eso lo tienes todo. ¿Cuántos muchas veces han hablado la palabra y a su tiempo se cumple? Hemos hablado de la palabra y al tiempo se cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos darle gracias al Señor porque así es su Espíritu Santo. Porque por la palabra, porque tenemos el respaldo de él. Porque aunque no tengamos mucho conocimiento, pero la presencia, la gloria, la Shekinah está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que es que no tenemos conocimiento tan así como teólogo, escatológico y diplomas tanto y tanto y tanto, pero lo que tenemos de gracia Dios lo ha concedido a nosotros y de gracia lo enseñamos. Pero una cosa hemos comprendido, que está la palabra, está la enseñanza, pero usted no sé si se ha fijado, pero la palabra está en nuestro corazón, pero lo que marca la diferencia es el Espíritu Santo. Su presencia está con la iglesia hasta el día de hoy. Él está con nosotros. Una cosa que usted no lo sienta y que sí lo sienta. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste una Biblia? Quizás te la regalaron en un cumpleaños. ¿Hace cuánto no lees la Biblia en tu casa? La palabra de Dios. Por la palabra Dios te ha sanado, por ella te ha libertado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos ha salvado. La palabra muchas veces cuando estamos en agonía, ¿qué nos dice la palabra? Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Clama a mí, yo te responderé. Levántate y anda. Sigue la batalla. Eso no ha hablado la palabra, ¿cierto? Cuando estamos en nuestra casita y le decimos a Dios, háblame por un devocional. Y viene ese mensaje, y viene ese devocional, y viene una palabra de amor de parte del Señor, y que nueva criatura somos, y que si lo que pidieres al Padre, Él en su nombre lo va a recoger y lo va a hacer. Todos los días Dios nos habla, tanto por un mensaje vía WhatsApp. Dios es contigo, Dios está con la iglesia. Dios está contigo en las tormentas, Dios está contigo en los valles de oscuridad, Dios está contigo en las enfermedades, en las tribulaciones, en todas las angustias de la sociedad que te pueden sufrir a ti. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Por la palabra Dios nos ha sanado. Por eso en esta tarde, hermano amado, tenemos que abrazar nuestra Biblia. Abrace su Biblia. Tiene que abrazarle y decirle, Señor, gracias porque mártires pagaron el precio por la Biblia. Gloria a Dios por eso. Porque por medio de ella, nosotros hemos estado en todo lugar junto a Cristo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué quiero llegar como conclusión? El mensaje nos habló en esta tarde. Amén. Nos enseñó. Y como cristianos debemos de amar la palabra de Dios. Muchas veces la palabra es buena, de repente un poco fuerte.
liviana, consejos, enseñanza. ¿Se ha dado cuenta de eso siquiera en eso? ¿Se ha dado cuenta en eso siquiera? Y el mensaje todavía está gratuitamente, gratuitamente para aquellos que desean aprender. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, le damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por la palabra atesorada que nos lleva a la salvación. Dios mío, gracias por todo lo que usted hizo a favor de nuestras vidas. Nos salvó, nos perdonó, nos lavó de nuestros pecados. Y hoy estamos acá, Dios mío, reconociendo primeramente, Señor amado, que usted ha sido bueno, ha sido glorioso con nosotros. Gracias, Dios amado, por darnos una oportunidad más de vida, de poder hacer las cosas bien. Señor, gracias por extender tus brazos de amor hacia nosotros, a esta linda congregación de obreros, obreras. Bendiga a mis hermanos, que esta palabra quede incrustada en sus corazones, en la vida de ellos, y que Dios amado la vayan meditando y vayan hojeando lo que se predicó hoy día, Dios mío. Tu palabra que nunca se vaya de este lugar, Dios amado. Amamos tu palabra, amamos tu enseñanza, amamos, Dios mío, tus escrituras. Y que tu palabra, Dios mío, aunque el diablo se enoje, tu palabra tiene que ser recorrida en todos lugares. Aunque el diablo se levante, Dios mío, la Biblia tiene que seguir. Señor amado, porque hay almas que tienen que ser salvas. Que la palabra llegue allí a los lugares que no podemos llegar nosotros. Tu palabra pueda llegar allí a las vidas, a los corazones abatidos o angustiados por el diablo. Señor, oramos con mis hermanos, oramos con las hermanas, con el coordinador, la portera, Dios mío, oramos con los que estamos trabajando. Lo unimos todos juntos, Dios mío, y le damos gracias por la Biblia, te damos gracias por la palabra, gracias por las enseñanzas bíblicas, Dios mío. Gracias, Dios mío, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga su mensaje. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha hablado un día más, ¿cierto? Un día más podemos escuchar de su palabra. Dios bendiga a nuestro hermano que ha hecho uso de su palabra. Que el Señor le deje cada día conocimiento, sabiduría de Dios para seguir aconsejando al pueblo. Vamos a pasar a recibir la ofrenda del Señor. Gracias, hermano Juan. Amén. Dios bendiga al dador alegre. Glorificamos a este Dios porque eres lindo. Ofrendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Maravilloso Dios. Poderoso Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, poderoso Cristo de glorias. Te alabamos, Dios del cielo, Señor amado, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Mi hermana Bay, ¿te parece que tiene un aviso de entregar? Dios le bendiga a mi hermana Bay.